Ok chicos, buenas noches. En el video anterior nosotros estábamos aprendiendo cómo es que se utiliza el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para lo que corresponde a la parte de problemas o situaciones un poquito ya más contextualizadas. Recordemos que la idea de todo esto es que nosotros utilicemos la matemática también en situaciones reales. Entonces aquí en la pizarra tenemos 4 problemas. Esos 4 problemitas se resuelven a través del teorema de Pitágoras. Siempre en los problemas que tienen que ver con este tipo de teoremas es muy importante que nosotros hagamos una figura representativa de la situación, la cual nos va a permitir a nosotros ubicarnos en lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a empezar en el primer problemita que dice, si el lado de un cuadrado mide 5 centímetros, ¿cuánto mide su diagonal? Entonces es un problema bastante sencillo. Estamos hablando de la figura geométrica ya conocida por todos, que es el cuadrado. El cuadrado, recordemos que tiene todos los lados de la misma medida, y cuando nosotros hablamos de la diagonal de un cuadrado, estamos hablando de la distancia que hay de aquí a aquí, o bien la distancia que hay de aquí a aquí. Recordemos que una diagonal es la distancia que hay entre dos vértices no consecutivos de una figura. Entonces, una diagonal es esta y la otra diagonal es esta. Una de las propiedades del cuadrado es que cada una de las diagonales mide exactamente lo mismo, ¿ok? Al igual que sus lados, que miden lo mismo. Entonces, en este ejercicio en este ejemplo que estamos trabajando aquí, nos están pidiendo que nos están dando la medida del lado del cuadrado. Están diciéndonos que cada lado del cuadrado mide 5, entonces yo puedo venir aquí y poner 5. Como es un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Obviamente. Si fuera un rectángulo, pues no pasa lo mismo, porque en el rectángulo los lados no son iguales. Yo puedo poner que todos los lados miden 5 porque nos están diciendo que es un cuadrado, y el cuadrado tiene esa propiedad como figura geométrica. Además nos preguntan cuánto mide la diagonal, entonces uno va a trazar ahí la diagonal que quiera. Puede trabajar con esta diagonal o trabajar con esta otra, porque de todos modos son iguales. Yo voy a dibujar particularmente esta diagonal que está aquí, esta diagonal que está aquí, ¿ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Siempre es importante que en el problema nosotros le pongamos X al dato que nos están pidiendo. En este caso nosotros nos están pidiendo este dato, entonces le llamamos X ahí, ¿ok? Ahora, una vez que ya nosotros tenemos esto, nos vamos a concentrar en uno de los dos triángulos rectángulos que se formaron ahí. Yo sé que ustedes ven cuáles son los dos triángulos rectángulos que se están formando ahí. Nosotros vamos a concentrarnos en uno, digamos en este. Si nosotros nos damos cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Ahora, como este es el triángulo rectángulo con el que voy a trabajar, nosotros sabemos que al ser toda esta figura un cuadrado, estos ángulos que están aquí todos son de 90. Yo voy a poner este porque es el que me interesa. Ahí está el ángulo de 90 porque es una propiedad de los cuadrados. Recordemos que los 4 ángulos de adentro de un cuadrado son de 90 grados. Entonces, si nosotros vemos el triángulo que acabo de resaltar aquí, ese es un triángulo donde yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que lo aprendimos en el video anterior. Como este es el teorema de Pitágoras, recordemos que esto es un cateto que son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y lo que nos están pidiendo es la hipotenusa. Entonces, recordamos las fórmulas que vimos en el video anterior, ¿ok? Como lo que nos están pidiendo es la hipotenusa, entonces la fórmula es la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 5 a la 2 más 5 a la 2. X igual, para que se vea mejor. Es más, lo voy a escribir más bonito porque así se ve un poquito desordenado. Entonces, X es igual a la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 5 a la 2, ¿ok? Y eso ustedes se lo van a poner a la calculadora, tal y como está ahí. Raíz cuadrada de 5 a la 2 más 5 a la 2, se le ingresan de esta forma y le tocan igual. Y eso da 5 raíz de 2. Entonces el resultado sería 5 raíz cuadrada de 2. Y esa es la medida de la diagonal. No olvidemos responder, ¿verdad? La diagonal mide 5 raíz de 2 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Ese sería el primer problema. El segundo problemita dice, si las dimensiones de un rectángulo miden 12 y 5 centímetros, entonces tenemos que determinar
la medida de la diagonal. Entonces, cuando nosotros hablamos de las dimensiones, ¿ok? Un rectángulo no es como un cuadrado, ¿verdad? El rectángulo sí tiene un lado más largo que otro. En el caso del rectángulo, tenemos dimensiones se refiere a los lados. Hablamos del largo y hablamos del ancho. Entonces aquí nos están diciendo, si las dimensiones de un rectángulo miden 12 centímetros y 5 centímetros, es decir, si uno de los lados mide 12 y el otro lado mide 5, entonces ¿cuánto mide su diagonal? Veamos que en el rectángulo, ¿ok? Que también es muy importante, tiene algunas características parecidas a las del cuadrado, como por ejemplo todos sus ángulos internos miden 90 grados, aquí hay un ángulo de 90, aquí también hay un ángulo de 90, este también es de 90 y este también es de 90, no lo voy a marcar para no sobrecargar la figura. Hablamos de largo y hablamos de ancho, ¿ok? Estos lados, los que son más largos, reciben el nombre de largo y este lado de aquí reciben el nombre de ancho. Entonces, si a mí me están diciendo que las dimensiones de un rectángulo son 12 y 5, me están diciendo que en este caso el largo mide 12, ¿para que sí? Y el ancho mide 5, ¿ok? ¿Estamos? Ahora me están pidiendo que determine cuánto mide la diagonal de ese rectángulo. Entonces igual voy a marcar la diagonal, cualquiera de las dos, ustedes escogen cualquiera de las dos. Entonces ustedes vienen y marcan aquí, digamos, esta diagonal. Pero si alguien quería usar esta otra, no hay ningún problema. Y vamos a concentrarnos ahora en este triangulito que se formó aquí. Nos vamos a concentrar en este triángulo que está aquí. Recordemos que nos piden la diagonal es esta, le llamamos X, ¿ok? Y de igual manera que en el ejercicio anterior, marcamos cuáles son catetos y cuál es hipotenusa. Entonces aquí tenemos claramente que como este es el ángulo de 90 grados, esto es cateto y lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que usar la fórmula de la hipotenusa. ¿Cuál es esa fórmula? X igual la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, o bien 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, eso es gusto de ustedes. Y le tiramos eso a la calculadora, de la misma forma como hicimos el anterior. Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, de esta forma, se los muestro ahí, y eso nos va a quedar 13. Y ese sería el valor de la diagonal. Entonces su diagonal, voy a responder aquí cortito porque no me va a caber. Su diagonal mide 13 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Voy con el otro. Dice, si las diagonales de un rombo miden 48 centímetros y 14 centímetros, determine la medida de cada lado del rombo. El rombo pues es una figura geométrica también conocida, ¿ok? Características que tenemos que tener muy importantes del rombo para poder hacer esta figura. Estos son los lados del rombo y estas distancias que van de aquí a aquí son diagonales. El rombo tiene dos diagonales, una que se llama diagonal mayor, que es la más grande, y otra que se llama la diagonal menor, que es la de menor tamaño. Entonces, una característica también del rombo, no sé si ya la dije, es que todos los cuatro lados del rombo miden lo mismo, igual que en el cuadrado, los cuatro lados miden lo mismo. Y las dos diagonales sí son diferentes, hay una diagonal que es más grande que la otra, ¿ok? Entonces, veamos que aquí, bueno, otra característica súper importante es que las diagonales de un rombo siempre se van a cruzar formando ángulos de 90 grados. ¿Eso qué significa? Que justo aquí donde ellas se cruzan se forman cuatro ángulos de 90 grados. Yo voy a marcar solamente uno, pero aquí también hay uno de 90, uno de 90 y uno de 90. Es decir, todos estos son cuadritos como este. Solo que voy a marcar únicamente uno para no sobrecargar la figura. Otra de las características importantes en el caso del rombo es que a la hora de intersecarse las diagonales, a la hora de que se cruzan las diagonales, se parten a la mitad. Eso quiere decir, por ejemplo, que si esta diagonal mide 20, justamente aquí queda partido en 10 y 10. Si esta diagonal mide 10,
entonces queda partida en 5 y 5. ¿Me explico? O sea, las diagonales se parten a la mitad, se bisecan, ¿ok? Entonces, en este caso, vean que a mí me están dando la medida de las diagonales. Obviamente, la diagonal más larga es la que mide 48 y la diagonal más corta la que mide 7. En este caso, si vemos la figura, esta diagonal, que es la que se ve más larga, es la que debería medir 48. Todo esto debería medir 48. Y esta, que es la que se ve más chiquita, debería medir 14. Entonces, obviamente las figuras, ¿verdad?, no están hechas a escala, ¿verdad? Las proporciones, pues estas figuras son únicamente representativas. Entonces vean que en este caso me están diciendo que como las diagonales de este rombo miden 48, yo sé que todo esto mide 48. Pero con lo que yo les acabo de decir, si todo esto mide 48, ¿cuánto mediría de aquí a aquí? Porque la idea es siempre que nosotros nos quedemos solo con un triángulo rectángulo, como hicimos en esta figura y como hicimos en esta, que nos quedemos solo con uno. Entonces, chicos, si aquí a mí me dicen que de aquí hasta aquí todo mide 48, eso quiere decir que esto desde, voy a marcarlo de esta forma para que sea mejor. Esa distancia que acabo de marcar ahí estaría midiendo 24, ¿verdad que sí? En teoría, 24 esta de aquí y 24 de aquí para acá. ¿Estamos? Ahora, lo mismo pasa con la otra diagonal, con la que es la diagonal menor que mide 14. Si toda la diagonal mide 14, ¿ok? ¿Cuánto mediría este pedacito de aquí a aquí? Pues la mitad de 14, en este caso sería 7. Y ojo lo que me están preguntando a mí, me están pidiendo que determine la medida de cada lado del rombo. Si yo encuentro cuánto mide esto es el lado del rombo, ¿verdad? Estos son los lados del rombo. Solamente que yo me voy a concentrar nada más en este triangulito que está aquí, pero aquí pasa lo mismo, esto es 24 y esto es 7, esto es 7, esto es 24, esto es 7, esto es 24, son 4 triángulos iguales, pero la idea es que nos concentremos solo en uno, ¿ok? Entonces, si yo encuentro cuánto mide este lado, yo voy a saber que este mide lo mismo y que este mide lo mismo y que este mide lo mismo, porque todos los 4 lados de un rombo miden exactamente lo mismo. Entonces, de la misma forma, tenemos que utilizar la fórmula de la suma, ¿cierto? Porque nos están pidiendo, ok, estando aquí el ángulo de 90 grados, esto es cateto y esto es hipotenusa. Entonces desconocemos la hipotenusa y utilizamos la misma fórmula. X es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Estamos? X es igual, ok, ustedes ingresan eso a la calculadora, así como está, 24 a la 2 más 7 a la 2. Ok, se los voy a mostrar para que ustedes comparen con sus calculadoras cómo les tiene que quedar. En ese caso está dando 25. X es igual a 25. ¿Ok? Y eso que está ahí sería la medida de cada lado del rombo. Entonces escribimos, cada lado mide 25 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, y el número 4, ya para finalizar, dice una escalera de 45 metros. Vean que esa es la amplitud de la escalera, ¿verdad? La longitud de la escalera, perdón. Una escalera de 45 metros de longitud se encuentra apoyada a una pared. Si la distancia entre la base de la pared y el pie de la escalera es de 24 metros, determine la altura a la que se encuentra la parte más alta de la escalera. Entonces esto es muy fácil verlo si nosotros hacemos un dibujo representativo, ¿verdad? Aquí tenemos una escalera, recordemos que uno apoya la escalera de esta forma, ¿verdad? Uno no apoya la escalera así porque se cae. Entonces uno viene y apoya la escalera en la pared, digamos, así. No sé, no es buen ejemplo. Ahí, digamos que esta es la pared, uno la apoya de esta manera, porque si no la escalera obviamente se va a caer. Entonces venimos y tenemos que esta es la escalera. Nosotros sabemos cuánto mide esto, ¿verdad que sí? Porque nos están diciendo que la escalera mide 45 metros. Entonces, aquí en la figura ponemos que esto es 45 metros, ¿verdad que sí?
¿ok? Y dice que se encuentra apoyada a una pared, entiéndase que esta es la pared, ¿verdad? ¿Ok? Si la distancia entre la base de la pared, chicos, vean, la base de la pared es esta, y el pie de la escalera es esta. Dice, si la distancia entre la base de la pared y el pie de la escalera es 24, es decir, quiere decir que esto es 24, me piden que determine la altura a la que se encuentra la parte más alta de la escalera. Recuerden que la parte más alta de la escalera es esta. A mí me están pidiendo que determine la altura a la que se encuentra, es decir, a mí me están pidiendo esto. Eso es el valor de X, ¿ok? Hay que tener cuidado ahí, nada más con poner los datos correctamente, por eso hay que leer bien. Cuando a mí me dicen una escalera de 45 metros de longitud, ya yo sé cuánto mide la escalera, por eso lo pongo ahí. Dice que se encuentra apoyada a la pared. Si la distancia entre, por eso lean bien, la base de la pared y el pie de la escalera. ¿Cuál es la base de la pared? Esta. Y el pie de la escalera es esta, que es 24. Determine la altura a la que se encuentra la parte más alta de la escalera. Obviamente, aquí nosotros vamos a asumir, ¿para qué sí? Que justamente la escalera con el suelo, ¿cierto? Va a formar un ángulo de 90 grados, porque si no la pared estaría como torcida, ¿verdad? Entonces ahí vendría a estar aquí el ángulo de 90 grados. Ahí tenemos que asumir que el ángulo es de 90 grados, ¿ok? Si no la pared, ¿verdad? Estaría torcida o el piso más levantado, entonces hay que tener cuidado ahí. En este caso, chicos, tenemos que este es el ángulo de 90, conocemos el valor de la hipotenusa y conocemos el valor de un cateto. Nos piden un cateto, entonces es más bien la otra fórmula. Entonces, X es igual, según la fórmula era hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Pero quién es la hipotenusa? 45 al cuadrado menos el cateto que nos dan al cuadrado. Y ustedes ponen a la calculadora eso que está ahí. Recuerden que ahí estamos usando la segunda fórmula porque nos piden un cateto. Ok, nos da esto, ¿cierto? Pero como estamos hablando en un contexto, digamos, un contexto real, una situación real, normalmente uno no dice, el pie de la escalera se encuentra de la base de la pared a 3 raíz de 161 metros, porque eso difícilmente se entiende. Entonces, para este efecto, nosotros tocamos la tecla SD y mejor trabajamos con el resultado en decimal, que en ese caso sería 38.07, redondeado ya. Entonces X es igual a 38.07. Ve, uno dice, se encuentra aproximadamente a 38 metros. Yo no voy a escribir la respuesta aquí porque ya no me cabe, pero bueno, ustedes sí lo van a hacer en su cuaderno o en el folleto donde estén trabajando. Pero sí es importante escribir siempre la respuesta. Entonces, básicamente, en resumen, para este tipo de ejercicios es muy importante que ustedes hagan un esquema, ¿verdad? Un dibujito, una representación geométrica, digamos, de lo que se está haciendo, una representación de lo que se hace, para tener claro el triángulo, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto, ¿verdad? Y que no haya problemas. Siempre el dibujo es muy importante porque el dibujo es la guía, es lo que nos va a permitir entender mejor lo que estamos haciendo. Entonces aquí están los 4 problemas que quedaron ahí de ejemplos para que ustedes también vayan teniendo una idea de qué es lo que vamos a estar trabajando en los próximos días. Espero que les haya servido el video, que lo hayan entendido y estoy atento a cualquier consulta que tengan.